Muy buenas tardes. Bienvenidos a su clase de Física General. El día de hoy vamos a continuar resolviendo problemas correspondientes al capítulo 9, que es la rotación de los cuerpos rígidos. Y vamos a iniciar con ejercicios del capítulo 10. Ejercicios del capítulo 10. Donde ya pues aplicamos a estos análogos de la primera y segunda ley de Newton para cuerpos en rotación. Comencemos entonces. Este ejercicio es el 9.84. Vamos a tachar el otro. Aquí, este no. Vamos a resolver entonces el 9.84, que dice lo siguiente. La polea de la figura tiene 0.16 metros de radio y su momento de inercia es de 0.56 kilogramos metro cuadrado. La cuerda no resbala, por lo tanto la polea va a rotar. La cuerda no resbala en la polea. Use métodos de energía para calcular la rapidez del bloque de 4 kilogramos justo antes de golpear el piso. Bien, este problema lo vamos a analizar mediante energía, únicamente mediante energía, y recordar que vamos a determinar la rapidez cuando el bloque de 4 kilogramos esté a punto de tocar el suelo. Casualmente eso va a ocurrir cuando el bloque de 2 kilogramos se encuentre a la altura a la que se encuentra en este momento el de 4 kilogramos. Ya vamos a ver cómo se coloca eso en el análisis. Bien, vamos a utilizar la conservación de la energía. Vamos a utilizar la conservación de la energía. La energía en el estado 1 es igual a la energía en el estado 2, siendo el estado 1 el momento antes de que se suelte el sistema del reposo, es decir, antes de que el sistema comience a moverse, únicamente tenemos, antes de que el sistema comience a moverse, tenemos que estar claros, no hay energía cinética, todo está en reposo. Para este momento todo se encuentra en reposo. ¿Sí? Luego, el bloque de 2 kilogramos se encuentra en la referencia. Vamos a colocar la referencia. Vamos a decir nosotros que nuestra referencia está en el suelo. La referencia está en el suelo. Entonces, el bloque de 2 kilogramos no posee energía potencial gravitatoria. La polea no rota, por lo tanto no hay energía rotacional, cinética rotacional. Y únicamente tenemos la energía potencial gravitatoria de la masa de 4 kilogramos. Le voy a poner un 4 aquí. Entonces únicamente tenemos la energía potencial gravitatoria de la masa de 4 kilogramos. Una vez que el sistema se suelta del reposo, esa masa de 4 kilogramos comienza a caer, ¿sí? Y entonces el otro estado que nos interesa es el dibujado ahí en color verde. Está dibujado en color verde, es decir, ya la energía potencial gravitacional del bloque de 2 kilogramos es 0, ¿sí? Esa energía que tenía antes de soltarlo se ha convertido en energía cinética para el bloque de 4 kilogramos. Esto será 1/2 de la masa de 4 kilogramos por pues, la rapidez que tenga en ese momento elevado al cuadrado. También el bloque de 2 kilogramos se debe estar moviendo, entonces
se debe estar moviendo, entonces también tiene energía cinética, un medio de la masa, que es del bloque de 2 kilogramos, por la rapidez elevado al cuadrado. ¿Por qué no hago distinción? Porque la rapidez del bloque 1, perdón, la rapidez del bloque de 4 kilogramos, dado que se encuentra atado por una cuerda al bloque de 2 kilogramos, va a ser la misma. Tienen la misma rapidez. Y bueno, en este momento ya la polea se encuentra rotando, entonces también incluimos la energía cinética rotacional de la polea. Un medio del momento de inercia por la rapidez angular elevado al cuadrado. Entonces, bueno, tenemos estas energías, energías cinéticas, todas cinéticas. Y pues nos falta considerar que el bloque de 2 kilogramos pues se encuentra ahora a la altura a la que se encontraba anteriormente el bloque de 4 kilogramos. La masa de 2 kilogramos por la gravedad, por la altura, que en este caso la altura 2, es decir, la vamos a llamar altura 2, pero esta es igual que la altura 1, ¿sí? Esta es igual que la altura 1. Hay algo que no me cuadra. Bueno, vamos a continuar. Hay algo que no me cuadra, algo que no he considerado. Ok, hay algo que no he considerado, pero bueno, vamos a continuar. Bien, esto sería entonces el planteamiento por energía. Por energía, ¿sí? De este ejercicio. Ahora bien, ¿qué estamos buscando nosotros? Nosotros estamos buscando la velocidad, ¿sí? La rapidez, perdón, la rapidez del sistema. En este caso, la rapidez del bloque de 4 kilogramos será la rapidez del sistema. Bueno, la masa, le puse 4, le puse masa 4 y masa 2. La masa 4 es la masa de 4 kilogramos, por eso le puse 4. Aquí, vamos a ver. Le puse masa M4 y M2. La M4 es la masa de 4 kilogramos y M2 es la masa de 2 kilogramos. Esta es M2. Y esta otra, por ser de 4 kilogramos, le llamé masa 4. Más que todo por eso. Por eso fue. Bien, entonces de esta forma es que se ha repartido la energía del bloque de 4 kilogramos. Se reparte esa energía en todas estas, en las 3 cinéticas y en la potencial gravitacional. Entonces vamos a comenzar a hacer el despeje para la rapidez. Y entonces por acá tenemos masa 4, M4, G, altura 1 menos M2, G, altura 2. Pero resulta que la altura 2 es igual a la altura 1. Entonces, bueno, después vamos a sacar eso de factor común. Por este otro lado vamos a tener un medio de, perdón, sí, vamos a ponerlo así por ahora. Un medio de M4, la rapidez al cuadrado, más M2, rapidez al cuadrado, más el momento de inercia por, y aquí recordando la relación que encontramos ayer, la rapidez angular es igual a la velocidad lineal sobre el radio, y esto está al cuadrado. Entonces podemos sacar la rapidez de factor común también.
Bien, dado que la altura 1 es igual a la altura 2, porque, ¿por qué? Si este bloque 4, el bloque de 4 kilogramos, baja 1 centímetro, dado que está atado por una cuerda con el bloque de 2 kilogramos, si el bloque de 4, si M4 baja 1 centímetro, M2 obligatoriamente sube 1 centímetro. Entonces, si M4 baja 5 metros, M2 debe subir 5 metros. Por eso entonces es que la altura en el punto 2 es igual a la altura en el punto 1 porque se requiere determinar la rapidez justo antes de que M4 toque el suelo. Entonces, para fines prácticos, vamos a considerar que ya está en el suelo, ¿sí? Y por eso es que Y1 es igual a Y2. Altura 1 es igual a altura 2. Sacamos de factor común entonces, gravedad, altura. Dejamos entonces M4 menos M2. Por el otro lado sacamos la rapidez, el cuadrado de la rapidez. Vamos a ver, permítanme, ahora sí. Un medio de la rapidez elevado al cuadrado. Y aquí sí ya solo tenemos el M4 más M2 más el momento de inercia sobre el radio al cuadrado. Despejamos entonces para la rapidez y obtenemos un resultado muy parecido al que encontramos ayer. La rapidez será igual entonces a no, está bien, está bien. Ok, ya vamos a tocar ese tema. Vamos a terminar el despeje. Será 2 veces la gravedad por la altura por M4 menos M2 dividido entre M4 más M2 más el momento de inercia sobre el radio al cuadrado. Entonces, este será el resultado que si ustedes lo comparan con el resultado que obtuvimos ayer es prácticamente el mismo resultado, pero claro, en una situación un tanto diferente. Bien, ok, ¿cuál era la diferencia con el ejercicio de ayer? En el ejercicio de ayer nosotros habíamos colocado la referencia aquí arriba, ¿sí? En este caso, para este ejercicio, nosotros colocamos la referencia en el suelo. Y noten que la expresión es una expresión prácticamente igual, por no decir que es la misma expresión del día de ayer. Por lo tanto, sin importar qué referencia escoja usted, el resultado no debería variar. Claro, colocar la referencia en el suelo es más conveniente en este problema, porque así no tiene que lidiar con que la altura, sea negativa, ¿sí? Con que el valor de y de posición vertical sea negativo. Esa es la ventaja. Bien, entonces este sería el resultado. Bueno, perdón, esta sería la expresión. De ahí toca solo evaluarla con los datos que tenemos acá. Voy a dejar a ustedes realizar la evaluación. Voy a dejar a ustedes la evaluación de esta expresión para determinar qué valor tiene la rapidez. ¿Sí? Y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Esto, bueno, vamos a hacer uno del capítulo 10 y luego volvemos a otro del capítulo 9. Vamos a ver.
Aquí. Bien, este problema es, ya es del capítulo 10. Es la relación entre torque y aceleración angular. Vamos a pegar el enunciado por acá. Y el enunciado dice así. Una pieza de maquinaria tiene la forma de una esfera sólida, uniforme, con masa de 225 gramos y un diámetro de 3 centímetros. Y gira alrededor de un eje sin fricción que pasa por su centro. Pero en un punto de su ecuador roza contra un metal, lo que produce una fuerza de fricción de 0.02 newtons en este punto. Inciso A. Calcule la aceleración angular. Inciso B. ¿Cuánto tiempo requerirá para disminuir su rapidez rotacional, que sería su rapidez angular, en 22.5 radianes por segundo? Bien, ok, bueno, este es un problema con datos, así que la respuesta será numérica, pero hay algunos ejercicios que es mejor si dieran el dibujo. Aquí no dan el dibujo, entonces más o menos voy a ilustrar. Con mis pocos dotes de dibujante voy a tratar de ilustrar. Asuman que eso es una esfera, usen algo de imaginación ahí. Y aquí, vamos a asumir que por aquí. Este es el eje que pasa por el centro. Y la esfera pues está rotando, ¿sí? Está rotando alrededor de su eje sin fricción. No nos dice en qué sentido, no nos dice si la rotación es en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces yo voy a asumir el sentido de la rotación, ¿sí? Voy a asumir entonces que rota en sentido contrario a las manecillas del reloj, de manera que su rapidez angular es positiva, ¿sí? Es positiva y por regla de la mano derecha es positiva en dirección del eje Z. Bien, entonces eso sería lo primero. Usted asuma el sentido de rotación. Igual, sin importar qué sentido de rotación asuma usted, el resultado no va a cambiar. Esa es la ventaja. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a asumir que rota en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es una esfera y en su ecuador, dice que en su ecuador está rozando con una pieza metálica. Roza con una pieza metálica, lo cual produce una fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción se está aplicando en este punto y esta fuerza de fricción lo que hace es intentar frenar a esta esfera. Entonces, bueno, aquí se está aplicando una fuerza de fricción. Para analizar este ejercicio, yo tengo que determinar, y bueno, para calcular el inciso A, que es la aceleración angular, yo tengo que aplicar el análogo de la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional, que es la suma de los torques debe ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Hay una aceleración angular porque hay una fuerza aplicada, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver eso. Hay una fuerza aplicada, ok. Hay varias fuerzas. Por ejemplo, está el peso. Pero vamos a dibujar bien el peso. Okay. Tenemos el peso de la esfera. La esfera obviamente tiene masa. Y si tiene masa, pues tiene su peso.
Pero, bueno, también hay una fricción. Vamos a dibujarla en esta dirección. Hay una fuerza de fricción que se aplica a una distancia r, que sería el radio, del eje de rotación. ¿Por qué es importante saber dónde se aplica esta fuerza? Porque recuerden que el torque se define como la fuerza, el producto cruz de la distancia al eje de giro a la cual usted aplica la fuerza y del valor de la fuerza. Entonces ese producto cruz de R cruz F, entonces importa el valor de la fuerza, pero también importa a qué distancia se está aplicando con respecto al eje de rotación. Al eje de rotación. No vamos a manejar la definición del producto cruz porque eso principalmente nos ayuda para determinar el signo del torque. Pero nosotros ya sabemos que si esta fuerza produce una rotación horaria, el torque es negativo. Pero si la fuerza produce o intenta producir una rotación antihoraria, este torque es positivo. En este caso, esta fricción lo que quiere hacer es poner a rotar la esfera en sentido horario, en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, su torque será negativo. Entonces, tenemos menos R por la fricción. La otra fuerza que vemos aquí es el peso, pero resulta que el peso, dado que la esfera es sólida y que es uniforme, cuando tenemos un objeto geométrico, su centro de masa suele estar en su centro geométrico. Entonces decimos que el centro de masa de esta esfera sólida uniforme está en el centro de la esfera, justo sobre el eje de rotación. Entonces el peso nosotros siempre lo colocamos en donde se encuentra ubicado el centro de masa. Dado que el centro de masa está justo en el eje de rotación, entonces el peso se aplica a una distancia cero del eje de rotación. De manera que el peso no hace ningún torque. El peso no hace ningún torque y no se va a incluir. Estas son todas las fuerzas entonces que actúan. Podría usted decir que hay una fuerza normal. Una fuerza normal. Vamos a... Podría usted decir también que por estar en contacto, pues ahí hay una fuerza normal. Podría pensar que hay una fuerza normal que efectivamente se está aplicando a una distancia r del eje de rotación. Pero, y aquí sí nos sirve en la definición del producto cruz, vea usted que esa fuerza es paralela a este vector de posición con respecto al eje de rotación. Son paralelos. Entonces, el producto cruz de vectores paralelos es cero y por lo tanto esta fuerza normal, si existiera, tampoco hace torque. Tampoco hace torque. Bien, entonces, la única fuerza que hace torque es la fricción. De manera que esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Vamos a ver. Okay, y despejamos para la aceleración angular. La aceleración angular será menos R por la fricción sobre el momento de inercia. Entonces, evaluamos los valores. Ok, para evaluar los valores necesito copiar primero los datos. Vamos a copiar los datos. Tenemos la masa que es 225 gramos, eso es equivalente a
0.225 kilogramos. Tenemos el diámetro que es de 3 centímetros, pero el diámetro no nos sirve. Nosotros trabajamos con el radio. Entonces el radio es 1.5 centímetros, que pasado a metros son 0.015 metros. Sí, la única fuerza que hace torque, o el torque, sería el radio multiplicado por la fuerza de fricción. Es correcto. De ahí la fuerza de fricción, que dice es un valor de 0.02 newtons. 0.02 newtons. Bien, vamos a calcular todo esto. 0.015 por el valor de la fricción, 0.02, dividido entre el momento de inercia. El momento de inercia. Bien, alto aquí, alto aquí. Ok, antes de hacer el cálculo, no tenemos el momento de inercia, ¿verdad? No es un dato. Entonces tenemos que fijarnos qué tipo de cuerpo tenemos, qué tipo de objeto es. Es una esfera. Es una esfera. Es una esfera sólida. Es importante saber que es sólida. Y bueno, podríamos calcular mediante la integral el momento de inercia. No lo vamos a hacer porque ya tenemos una tabla, que es la tabla 9.2 de su libro de texto. Página, les digo qué página es esta, vamos a ver. Página 291 del libro. Página 291. Ya tiene los momentos de inercia para diferentes cuerpos. Entonces, está bien calcular una vez el momento de inercia por la integral, pero solo para saber cómo se hace. Pero ya para fines prácticos, el momento de inercia lo vamos a colocar por acá. En este caso, el momento de inercia de una esfera sólida es pues 2/5 de la masa, perdón, 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Ahora sí, entonces, sustituyendo eso aquí, tendríamos que la aceleración angular es igual a 5 medios, el radio por la fricción sobre la masa por el radio al cuadrado. Esto entonces en negativo, ¿verdad? Vamos a poner el negativo en rojo, ahí sí. Entonces esto es 5 medios de la fricción sobre la masa por el radio. Ahora sí, todo está en términos de las cantidades que conocemos. Aceleración angular será entonces 5 medios, perdón, negativo, ahí sí, negativo 5 medios por la fricción, que es 0.02 newtons, dividido la masa, que es 0.225 kilogramos, por el radio, que es 0.015. Hacemos esto en la calculadora. Por 0.015 por 5 medios. Esto nos va a dar menos 14.81. Y como es una aceleración angular, estos son radianes por segundo cuadrado. Entonces, esta es la aceleración angular.
negativo 14.81 radianes por segundo cuadrado. Vamos ahora entonces con el inciso B. Bien, como pidieron la aceleración, yo le dejo el negativo. Si pidieran la magnitud de la aceleración angular, entonces, bueno, yo uso el valor absoluto de negativo 14.81, que es positivo 14.81. Pero no solo dicen la aceleración. Entonces, eso no me dice si es magnitud o magnitud y dirección, como debería de ser. Bien. ¿Cuánto tiempo requerirá para disminuir su rapidez rotacional en 22.5 radianes por segundo? Aquí entonces el inciso B ya es un problema de los que habíamos hecho inicialmente. Inciso B es un problema de cinemática rotacional. Sabemos nosotros que la rapidez angular final es igual a la rapidez angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. De manera que si despejamos para el tiempo, obtenemos que el tiempo es igual al cambio en la rapidez angular dividido entre la aceleración angular. El cambio en la rapidez angular es una disminución de 22, una disminución en 22.5. Entonces quiere decir que el cambio en la rapidez será 22.5 radianes por segundo dividido entre la aceleración angular, que es 14.81 radianes por segundo cuadrado. Esto nos va a quedar 1.52 segundos. 1.52 segundos. Quizá alguien me pregunte, quizá no, ¿verdad? ¿Por qué coloqué negativo 22.5 radianes por segundo? Y recuerde que aquí le está planteando el enunciado que la rapidez, dice que la rapidez rotacional va a disminuir. Esto implica que esta resta de acá, dado que la rapidez angular final será menor que la rapidez angular inicial, este valor tiene que ser negativo. Entonces de ahí viene que sea menos 22.5 radianes por segundo. Y dado que la aceleración angular pues también es negativa, nos deja un tiempo positivo que, bueno, es como debería de ser. El tiempo debe quedar positivo. Acá, ok, ¿de qué diferencia salen? De la resta de la rapidez angular final menos la inicial. Aquí ya le dicen que esa resta tiene que ser 22.5. O sea, no importa cuánto valga la rapidez angular inicial ni la rapidez angular final, pero la resta de ambas debe dar 22.5 radianes por segundo negativo. Negativo porque la rapidez final va a ser menor que la inicial. Esto se debe a la fuerza de fricción. Esto se debe a la fuerza de fricción. Bien, quedamos pendientes con un ejercicio. Vamos a dejar la grabación por aquí.